Señor, en el nombre de Jesús. Sean bendecidas estas nenas, que en algún día, Señor, ellas te danzarán, algún día ellas estarán en la danza, Señor, alabándote, Padre. Las bendigo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, para la gloria de Dios, ¿ve? La abuela oró por las dos nietas también, ¿ve? Que están acá, ¿ve? Porque vinieron a la casa de Dios. Bueno, gracias al Señor. Vamos a compartir la palabra en el libro de Génesis, capítulo 25, versículo 27 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Título: Esaú vende su primogenitura. El título ya está diciendo todo. Versículo 27 dice: y crecieron los niños, los hijos de Isaac. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén a la palabra. Vemos que, como dice aquí la palabra, que había dos hijos, Esaú y Isaac, ¿verdad? Eran hijos de Esaú y Jacob, perdón, hijos de Isaac. Ya me estaba adelantando. Hijos de Isaac. Dice que Esaú era diestro para la caza, era de campo, iba y cazaba Esaú. Y Isaac era un varón quieto, más de hogar. Hoy pasa igual. Hay varones que les gusta ir a buscar su alimento y hay otros que son más tranquilos, son más del hogar, de la casa, arreglan más el hogar, etc. No significa que esté mal, son personalidades diferentes, ¿verdad? Así que Esaú se nota que ese día vino cansado, no cazó nada y no tenía para comer. Podríamos decir, no pudo cazar, no cazó nada, vino cansado y obvio que todo eso le resultó tener hambre. Así que Jacob hizo un potaje de lenteja, dice la Escritura, y le pidió a Jacob que le diera de comer de su guiso de lenteja, de su guisado de lenteja, porque estaba muy cansado. Así que Jacob hizo un trato con él. Jacob era tremendo. Anhelaba la bendición. Qué bueno cuando hay gente que anhele la bendición de Dios. Así que como anhelaba la bendición de Dios, hizo un trato con Esaú. Así que el trato era: véndeme en este día tu primogenitura. Jacob le pidió que le vendiera a Esaú la primogenitura. ¿Y qué era la primogenitura? La primogenitura era el derecho que tenía el hijo varón de tener el doble de la heredad del padre. Y el primogénito era para Dios siempre. Era para Dios, consagrado para Dios. Él tenía ese derecho, Esaú. Y Jacob se la pidió. Jacob
anhelaba la bendición de Dios. Así que él pidió, a cambio del plato de comida, pidió la primogenitura, su herencia. Así que se la vendió, hicieron el trato, se la vendió y comió Esaú, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que para Dios está considerado que menospreció Esaú la primogenitura. Despreció, tuvo en poco la primogenitura. Era su herencia. No le importaba su herencia. Y encima era doble. No le importaba. No quería saber nada. Y así también nosotros. Nosotros tenemos herencia eterna. Tenemos una herencia, ¿verdad? Que no tenemos que menospreciarla como la menospreció Esaú. Esto es un ejemplo para enseñarnos a nosotros que no tenemos que menospreciar la herencia eterna que tenemos, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios y tenemos una herencia con Cristo. Pero hay cosas que quizás en este mundo, o cosas de la naturaleza humana, que por allí podemos llegar a vender nuestra herencia por cosas terrenales. Por decir así, por un plato de lenteja, que eso simboliza las cosas del mundo, las cosas de la carne, pecaminosas por supuesto. Podemos llegar a vender nuestra primogenitura, nuestra herencia, el derecho de tener esa herencia por cosas terrenales. Y es peligroso, porque dice que le pasó a Esaú en hebreo, vamos a ver, capítulo 3, 12. En capítulo 12 de Hebreos, versículo 16 al 17, es una palabra conocida. Dice el apóstol: no sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Ve? Ya era tarde cuando reaccionó. Cuando Jacob viene y le hace la oferta, él no estuvo atento, no estuvo vigilando. Un cristiano tiene que estar vigilando cuando vienen las ofertas. Y la tentación y las ofertas van a venir cuando estamos en necesidad. Esaú estaba necesitado, tenía hambre, quería comer. Y tuvo la tentación de vender su primogenitura por saciar su carne. Y a veces puede suceder así, que la persona, el cristiano, puede saciar su carne y menospreciar la eternidad, la herencia eterna con el Señor. Dice la palabra que Esaú procuró, fíjese, el versículo 16 dice que no tiene que haber dentro del pueblo de Dios algún fornicario. Si nos detenemos un poquito ahí, sabemos que Jacob se casó con una mujer extranjera. Digo Jacob, Esaú, perdón. La tengo con Jacob. Esaú se casó con una mujer extranjera, por eso es considerado fornicario también. O prófano, como Esaú. Porque cuando él vende la primogenitura pasa a ser también prófano. Un prófano es alguien que no respeta el fin sagrado, el fin del pacto que había como primogénito. No respetó el fin sagrado que tenían ellos como judíos. No respetó. Entonces pasó a ser prófano. Y cuando nosotros nos interesan más las cosas terrenales del mundo o las cosas carnales
antes que la del Señor, somos considerados fornicarios y prófanos. Prófanos. Y se pierde la persona. Y dice que él lo procuró, ¿cómo? Con lágrimas. Con lágrimas procuró y ya no hubo arrepentimiento. Mientras tengamos vidas hoy, nosotros podemos pedir perdón al Señor y arrepentirnos, ¿verdad? Sí. El tema es que si sorprende la muerte y no tuvo tiempo la persona de arrepentirse. Por eso nosotros tenemos que analizar y decir, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo estoy caminando? ¿Estoy menospreciando la primogenitura, la bendición, la herencia eterna por cosas carnales o por cosas del mundo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Soy un prófano? ¿Fornicario como Esaú? Tenemos que analizarnos, mirar nuestro corazón, mirarnos nosotros para adentro. Como digo, el enemigo o las ofertas del mundo o de la carne van a venir cuando hay necesidad. Y ahí es donde tenemos que estar vigilando. Ahí tenemos que estar atentos. Yo creo que cuando Jacob le habló a Esaú, Esaú tenía que estar alerta ahí. Pero no estaba vigilando. Por eso el Señor nos dice que tenemos que velar y orar. Velar es vigilar. Porque el enemigo anda, dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere devorar, y muchos más los hijos de Dios. Pero estamos en nosotros. Si nosotros estamos atentos, no nos va a hacer caer. No vamos a caer en su trampa. Nosotros tenemos que priorizar la eternidad, la bendición. Jacob amaba la bendición. Tal es así que más adelante él lucha con un ángel, ¿no? Y lucha y lucha y lucha hasta obtener su bendición. Luchó con un ser celestial. Ahora habría que luchar con un ser celestial, porque yo creo que un ser celestial tiene mucho más fuerza que nosotros los humanos. Y dice la palabra que se descoyuntó la parte del muslo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos duele, nos golpeamos o nos agarra un calambre, ¿no? ¿Cuánto más sería más doloroso para él con esa descoyuntura? Por pelear, por luchar por la bendición. Y así tenemos que ser nosotros. Aunque nos duela, tenemos que luchar por nuestra bendición. No permitir que un plato de lenteja, llamado mundo, llamado carne, pasiones juveniles, todas esas cosas, nos quiten la eternidad con el Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver eso. Y el apóstol Pablo decía a los discípulos, a los cristianos, ya cristianos, no me es molesto, dice, repetiros varias veces las cosas. Exhortarle varias veces, hablarle varias veces. La palabra del Señor siempre nos va a estar hablando, aunque la sepamos, siempre nos va a estar hablando, como dice, a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento la palabra del Señor se hace presente. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿estoy menospreciando mi herencia eterna por cosas terrenales, pasiones juveniles, pasiones carnales? ¿Estoy despreciando esa herencia eterna o estoy bien? ¿Cómo estoy yendo? Siempre vigilando, siempre vigilando. Saúl no tuvo más tiempo para el arrepentimiento. Se dio cuenta tarde. Y nosotros no tiene que suceder eso. Nosotros tenemos que darnos cuenta antes. Tenemos que estar vigilando que el enemigo no nos atrape, no nos haga caer en sus trampas, en sus lazos, como dice la palabra. Entonces, volviendo a Génesis, vemos que en el 25, ahí lo leímos, no lo busque, escuchen nada más. El 25 ve que dice, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La menospreció, la tuvo en poco. Y nosotros, ¿cómo tenemos la eternidad con el Señor? ¿En poco o la valoramos realmente? Eso está en nosotros, en cada uno de nosotros. Y siempre se dice por la palabra que nuestros frutos son los que hablan. Porque vemos que Esaú, los frutos hablaron. Él dijo, ¿para qué quiero? ¿Para qué quiero la primogenitura? Si voy a morir.
menospreció, tuvo en poco. Y ahí entran muchas cosas más. Es como a veces decimos, hoy no, tenemos en poco muchas cosas que Dios nos da también. Y tenemos que valorar todo lo que Dios nos da en nuestras vidas. Cuidar nuestra vida, nuestra herencia celestial que tenemos. Que no sea que cosas terrenales, carnales, perdamos la herencia eterna, las bendiciones de Dios, porque es una gran cosa, no es poca cosa. No es poca cosa la eternidad con Cristo, ¿verdad? Es la eternidad, la palabra se lo dice, es para siempre. Así que reflexionemos, pensemos cómo estamos caminando, cómo estamos actuando, qué estamos comiendo. ¿Estamos aceptando la comida del mundo, la comida de la carne? ¿Qué estamos haciendo? ¿O estamos cuidándonos, manteniendo nuestra herencia terrenal? Que el Señor nos bendiga y nos ayude a cada uno a poder estar atento, alerta,